La victoria del apóstol Pablo. Es fascinante notar que el libro de los Hechos termina de forma casi abrupta, con Pablo bajo arresto domiciliario en Roma, pero predicando el reino de Dios con toda libertad, como se menciona en Hechos, capítulo 28, verso 31. Como bien mencionamos, para reconstruir el final de su vida debemos acudir a sus propias cartas pastorales, como por ejemplo Primera y Segunda de Timoteo o Tito, y también a la tradición paleocristiana, como los escritos de Clemente de Roma y Eusebio de Cesarea. Aquí tenemos el resumen de lo que sucedió después de la conclusión del libro de los Hechos. La liberación del primer arresto domiciliario. Eso sucedió en el año 62 al 64 después de Cristo. La mayoría de los historiadores bíblicos coinciden en que Pablo fue liberado después de esos 2 años mencionados en Hechos. Al ser ciudadano romano y no haber pruebas sólidas de un crimen contra el imperio, solo disputas religiosas judías, es probable que fuera absuelto. Durante este tiempo de libertad se cree que realizó los siguientes viajes misioneros: a Creta, donde dejó a Tito para organizar a la iglesia. Esto está en Tito 1:5. A Éfeso y a Macedonia, donde dejó a Timoteo, y él siguió hacia el norte, y esto está en Primera de Timoteo 1:3. También se cree que fue a España. Existe una fuerte tradición mencionada por Clemente de Roma de que Pablo cumplió su sueño de llevar el Evangelio hasta el límite del occidente. 2. El gran incendio de Roma y la persecución. En el año 64 después de Cristo, un gran incendio destruyó gran parte de Roma. El emperador Nerón culpó a los cristianos para desviar las sospechas de que haya sido él mismo. Esto marcó el inicio de una persecución violenta y sistemática, y Pablo, siendo un líder prominente de esta secta, se convirtió en un objetivo prioritario. 3. El segundo arresto, la prisión mamertina. A diferencia de su primer arresto, que fue en una casa alquilada y con relativa libertad, su segunda detención fue brutal. Fue encerrado en la cárcel mamertina, en una mazmorra fría y oscura en Roma. Desde allí escribió su última carta, Segunda de Timoteo, y que tiene un tono de despedida y soledad. Menciona que todos me abandonaron, Segunda de Timoteo 4:16, y le pide a Timoteo que le lleve un capote para el frío y sus libros, Segunda de Timoteo 4:13, y declara su famosa frase: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, Segunda de Timoteo 4:7. 4. El martirio, aproximadamente en el 67 después de Cristo. Pablo no fue arrojado a las fieras ni crucificado debido a su ciudadanía romana. La ley prohibía que un ciudadano romano fuese torturado o crucificado, por lo que su ejecución fue rápida. ¿Cómo fue su forma de muerte? Fue por decapitación, por espada. El lugar, un sitio llamado Aquae Salviae, actualmente en la abadía de las Tres Fuentes de Roma. Y su sepultura, fue enterrado en la Vía Austinense. Sobre ese lugar el emperador Constantino construyó más tarde la Basílica de San Pablo extramuros, donde hoy se conservan sus restos bajo el altar mayor. Resumen cronológico post-Hechos. El pasaje bíblico que menciona a Sefarad y que tradicionalmente se ha identificado con la península ibérica, esto es España,
sería el siguiente, Abdías 1:20. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del sur. Nota histórica. El término Sefarad es el origen de la palabra sefardí, utilizada para referirse a los judíos de origen español. En cuanto al texto donde el apóstol Pablo menciona que peleó con fieras, que se encuentra en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 32, que dice: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Contexto: los estudiosos debaten si Pablo se refiere a un evento real en el anfiteatro o si usa esta frase, fieras, como una metáfora para describir a sus feroces opositores en esa ciudad. Amén.